y en general a todos los miembros de la consultoría en ingeniería. Les habla el ingeniero Elías Tapia Julca, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría. Le damos la bienvenida a este evento denominado Consultoría y entre interrogantes a la vanguardia, disertación que va a estar a cargo del ingeniero Miguel Ángel Betín Jaraba. A raíz de la publicación de la nueva ley de contrataciones del Estado, toca ahora durante los próximos 6 meses elaborar el reglamento y la Asociación Peruana de Consultoría ya está efectuando los planteamientos respectivos y uno de ellos es la necesidad de un capítulo de estudios para que pueda haber un mayor dinamismo en la ejecución y aprobación de los entregables, de tal manera que los expedientes técnicos se puedan culminar a tiempo para también las obras puedan licitarse y de esta manera ayudar al cierre de brechas en infraestructura. Uno de los puntos álgidos es que actualmente en el Perú todos los contratos de consultoría en ingeniería están reguladas por el capítulo de servicios de nuestro reglamento, pero que es muy genérico, ¿no? Mezcla la consultoría en ingeniería con servicio de limpieza, con servicio de jardinería, y nosotros consideramos que tiene que ser una norma específica, específica para lo que es consultoría en ingeniería, toda vez que estamos hablando de un servicio en la que se está de por medio del conocimiento, ¿cierto? El conocimiento, la experiencia. Entonces, para eso estamos recopilando información, estamos invitando a expertos también, nacionales y extranjeros, y es por eso que en esta oportunidad estamos contando con el ingeniero Miguel Ángel Betín Jaraba, que es de nacionalidad colombiana, que tiene mucha experiencia en consultoría, eh, que va a enriquecer el evento de hoy. La Asociación Peruana de Consultoría, ustedes saben que es una entidad que agrupa a las empresas nacionales y extranjeras que operan en el Perú. Es una asociación que ya tiene 55 años de fundada, ha sido reconocida por ley nacional, la APC es la representativa de la consultoría en ingeniería en el Perú, y a su vez formamos parte de la Federación Panamericana de Consultores y a la vez de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Entonces, le damos la bienvenida a todos. Estamos también en vivo por el Facebook Live. Y la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a tener la exposición del ingeniero Miguel Ángel Betín por un promedio de 45 minutos. Luego va a haber los comentarios de un panel en la que van a estar el ingeniero César Ceballos, el arquitecto Pedro Morales, el ingeniero Jaime Saavedra y yo. Y luego todos los presentes que quieran hacer consultas pueden ir haciéndolas por medio del chat o por el medio del Facebook Live para que pueda ser absuelta por el ingeniero Miguel Ángel Betín. Bien, entonces vamos a dar las referencias, la reseña del ingeniero Miguel Ángel Betín. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, también por la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de los Andes en Colombia, tiene 20 años de experiencia dirigiendo proyectos de consultoría de infraestructura desarrollados en Colombia, Perú, Nicaragua, Ecuador y Paraguay. Bienvenido, Miguel Ángel. En primer lugar, te doy los micrófonos para tu saludo. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a la Asociación Peruana de Consultoría por permitirme participar en este espacio, en esta asociación tan importante. Gracias a Jaime y a Pedro. Y básicamente yo trataré de ser breve en mi presentación para abrir el debate de estos temas que a los consultores nos interesan tanto y son de nuestro quehacer. Perfecto, muy bien, bienvenido nuevamente y te doy el micrófono para que puedas empezar con tu exposición. Adelante, Miguel Ángel. Ok, bueno, lo primero quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Esta presentación
surge con una pregunta y busca generar el debate. La di por primera vez en noviembre del año pasado en el Congreso de Cartagena y es básicamente los elementos de la vanguardia de la consultoría. Eh, no quiero sonar como una persona que está en contra de la tecnología ni nada por el estilo. Sin embargo, sí creo que merecen una mirada crítica. En este momento está el mundo sometido a la avalancha de la innovación tecnológica con la inteligencia artificial como punta de lanza, el BIM como herramienta de trabajo y metodología de trabajo, así como los gemelos digitales, el machine learning y el big data. Son desarrollos tecnológicos que están revolucionando el mundo y en especial nuestro quehacer, que es eminentemente tecnológico y del conocimiento. Sin embargo, esta incursión de estos nuevos elementos de vanguardia no están dando como resultado unos diseños confiables, con plazos y presupuestos razonables, ni unos riesgos distribuidos adecuadamente entre los diferentes actores de la infraestructura. Y esa es una tarea milenaria que no debemos renunciar a seguir desarrollando y de ninguna manera estos elementos de la tecnología y la vanguardia reemplazan el conocimiento en la ingeniería. Entonces, este es un ingeniería de arquitectura. Este es un debate que pienso dar básicamente y escuchar sus argumentos. Aquí nos basamos para esta presentación y hoy se los quiero mostrar en el Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb, en este libro que es muy bueno y a todos se lo recomiendo, del profesor Flyberg, de cómo hacer grandes cosas, y en este de la economía comportamental de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, que son los elementos teóricos que soportan aquellas afirmaciones que daré en la presentación, así como un informe muy interesante de una empresa norteamericana que se llama HKA, que hace una evaluación anual de las controversias de megaproyectos y allí se evaluó en el último informe 1.806 megaproyectos entre el año 2006 y 2023. Aquí se entiende megaproyectos aquellos cuya inversión o costo de CAPEX o de la obra es de más de $1.000 millones. Y el profesor Flyberg, sueco, estudió 16.000. Entonces, allí se ven algunos patrones y algunas cosas relevantes acerca del comportamiento de estos megaproyectos y me atrevo a plantear algunas opciones para manejarlos. Entonces, primero, tratar de explicar qué es una cola ancha, porque los proyectos de infraestructura son de cola ancha. La cola ancha es un comportamiento de una distribución de datos, donde los valores extremos son particularmente extremos. Me explico. La curva en rojo que se muestra en la pantalla, la curva roja es la tradicional curva de Gauss, en donde la media, la mediana y la moda coinciden. La gran mayoría de datos están aquí en torno al promedio. La de la azul es una distribución de cola ancha, ya que la media está corrida y los valores extremos son bastante extremos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo muy particular, la estatura de la población del mundo tiene una distribución de una campana de Gauss. Hay muchos valores alrededor de la media, que puede ser unos 70 de estatura para los hombres, y los valores extremos no son muy diferentes de la media. Un valor extremo son 2 metros, que es menos del 20% de la media. Sin embargo, la riqueza, por ejemplo, la riqueza distribuida entre la población es una característica de cola ancha. La media de la riqueza de las personas puede estar en $5.000 como patrimonio de la población, digamos, de los Estados Unidos, o $10.000. Sin embargo, las personas muy ricas tienen cientos de miles de veces ese valor. Las personas que están acá a la derecha, las más ricas del mundo,
su riqueza es miles o millones de veces la media. Y los más pobres es cero. Entonces, la estatura tiene una distribución como campana de Gauss, una distribución normal que llamamos, y la riqueza tiene una distribución de cola ancha, porque la media está bastante alejada de los valores extremos. Y los proyectos de infraestructura, algunos tienen más un comportamiento de cola ancha que de distribución normal en cuanto a su presupuesto y a su plazo. Entonces, tomando este dato del profesor Freiberg, vemos que el 100% de los megaproyectos que él estudió, solo la mitad, el 48%, tuvieron un desarrollo conforme al presupuesto o mejor. Solo el 9% tuvo una ejecución conforme al presupuesto y al plazo, o sea, se cumplió el plazo con el cual se planeó y el presupuesto con el cual se planeó, y menos del 1% estuvo conforme al plazo, al precio, al presupuesto y a los beneficios. Esa es la denominada ley de hierro de la gestión de proyectos, que, como veremos más adelante, los ingenieros nos enfocamos en ignorar, nos concentramos en ignorar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí vemos una distribución de los proyectos que tienen colas más gruesas y colas más finas. O sea, en este caso, ¿qué quiere decir que la cola sea más gruesa? Que cuando existe una desviación de la media, así como lo veíamos en la riqueza, es muy grande. Aquí lo vemos de manera gráfica. El evento global, o que se entiende como proyecto de infraestructura, que más tiene una desviación de la media o su característica es más de cola ancha o de cola gruesa, son las Olimpiadas. Yo me imagino que Lima lo vivió en la organización de los Panamericanos anteriores. Esto pues se ve básicamente en la característica de las Olimpiadas, que es una fecha fija que hay que cumplir. Entonces, la desviación del presupuesto es enorme porque la planeación se hace a partir de una fecha fija. Después viene la energía nuclear, entendiéndola porque los proyectos de energía nuclear están llenos de patentes, diseños exclusivos y se han hecho mucho a la medida de cada país con cada tecnología, involucran mucho secreto. Y los proyectos de más cola fina son los proyectos de energía solar y eólica, que es una muy buena noticia. La energía solar, porque básicamente los proyectos de generación de energía solar, el gran desarrollo de la infraestructura se hace en una planta, que es la construcción o la ejecución del panel solar, y lo que se hace en terreno es instalarla, lo mismo que las turbinas eólicas. La construcción de carreteras, que es a lo que nos dedicamos mucho, de lo que estamos conversando acá, está muy cerca entre cola gruesa y cola fina. Es un que está como en la media. Los túneles, como es de esperarse con tanta incertidumbre, son de cola gruesa. Ahora miremos los datos. Volviendo a estos números. Entonces, para entender el sobrecosto medio de un proyecto de energía eólica en el mundo es del 1%. El porcentaje de proyectos que están en la cola mayor del 50%, o sea, más allá de la derecha de la línea azul, es el 2% y los sobrecostos en la cola son del 50%. Esto hace un contraste enorme con los Juegos Olímpicos. El sobrecosto medio de los Juegos Olímpicos es del 157%, o sea, eso quiere decir que los Juegos, cuando se organizan unos Juegos Olímpicos o Panamericanos, unas justas deportivas con una fecha definida, cuestan 2.6 veces en promedio lo que se pensó que se iba a costar, y el porcentaje que está por encima del 50% es el 76%, y los proyectos en la cola terminan costando 3 veces más. Este es un dato bastante serio e importante y que merece toda la reflexión. Las carreteras, el sobrecosto promedio es del 16%, el 11% están por fuera de la cola, o sea, más allá del 50%, y cuestan el doble aquellos que están en la cola. Es importante señalar que la mayoría de estos datos se obtienen de proyectos que se desarrollan en el primer mundo. No es, y yo soy siempre muy enfático cada vez que puedo conversar
de esto con colegas y con personas que no pertenecen al tema de la infraestructura, que los desvíos en la programación en los proyectos poco tiene que ver con que si somos suramericanos, latinos, que si somos dados a planear mal o a no planear. No, estos proyectos son hechos por alemanes, australianos, norteamericanos, británicos. Entonces es un tema inherente a la infraestructura. Y ahora pasemos rápidamente por esto que me parece muy interesante, allá ya entendiendo que los proyectos de infraestructura son de cola gruesa. El informe del HK de las demandas, reclamaciones y tribunales. Ese es un informe y ahí les comparto, yo le pasaré después la presentación al doctor Elías, donde está el link. Aquí esta firma de asesoría técnica para seguros estudió 1.806 proyectos en 106 países por un valor de 2.247 trillones de dólares del 2016 al 2023. Estudiaron 581 proyectos en las Américas, en 19 países, con un valor de obra promedio de 693 millones de dólares, un reclamo en promedio del 32.3% del valor de estos 693 y un promedio del 60% del plazo. Este EOT es Estimate del tiempo de determinación. En Europa, 491, 29 países con un valor promedio de inversión de 667 millones de dólares. Las reclamaciones fueron en promedio el 36% de estos 600 millones de dólares y se reclamaba un plazo superior al 60% del original. 46%, 46 proyectos en África, 410 en el Medio Oeste, 115 en Asia y 158 en Oceanía. Los proyectos del Medio Oeste y los de Oceanía y Asia son los más grandes, ¿no? Ustedes ven que son proyectos de 1.6 billones, de 2.9 billones y de 5.3 billones de dólares. Muchos proyectos mineros en Oceanía y grandes proyectos de todo tipo de infraestructura en Asia y en el Medio Oeste. Entonces, ¿qué se encontró? ¿Cuál es el factor de reclamación que más se repite en estos proyectos en las Américas? Y para nosotros los consultores, pues tendremos que reconocerlo, la mayoría de las reclamaciones son en torno al diseño. El diseño, si ustedes suman, van a encontrar que esto da más de 100, porque las reclamaciones normalmente, los que han estado en procesos de litigio sobre infraestructura, no versan sobre un solo tema, sino normalmente sobre 2, 3 o 4. Entonces, las reclamaciones en el mundo en promedio, el 23% tenían como argumento del reclamante que el diseño estaba mal, el 22.5% que el diseño se entregó tarde, el 21.7% que el diseño se entregó incompleto. Y para las Américas, que es nuestra región, para las carreteras y para los trenes, en el 53%, 54 casi por ciento de las disputas en torno a proyectos férreos, más de la mitad, una de las reclamaciones era que el diseño estaba incompleto y el 40% que tenía problemas, que estaba incorrecto. Esto en el marco de toda esta tecnología que les hablaba yo al principio, que nos señalan en la vanguardia, nos hace preguntarnos qué está pasando con los diseños de infraestructura, por qué son un objeto de tanta discusión en los grandes proyectos, qué está sucediendo. Y si vamos al transporte, ya de manera específica, en el tema del férreo, todos los problemas de diseño están en el 60.5% de las reclamaciones y en otros medios de transporte en el 45%. Situación bien diferente en los proyectos de energía, de generación eólica y generación eólica de viento. Aquí el diseño normalmente no es un problema. 5% en los proyectos de 5% de problemas de diseño en proyectos de generación eólica
básicamente, y son otras situaciones las que llevan a las disputas en este tipo de proyectos. Ya en la energía no renovable sí tiene una mayor presencia, y en la energía eólica offshore o fuera de costa en el mar, pues sí se presenta un problema mayor. En la energía solar es del 21.4%. Entonces, para tratar de volver esto una idea sólida y amarrar los dos conceptos, cómo hacer que la consultoría sea sostenible y cómo tratar de cortar las colas anchas de los proyectos. Aquí me atreví a resumir las recomendaciones del profesor Flyberg. Lo primero es no perder de vista aquello que decía Aristóteles, que es la sabiduría práctica, la prónesis, la experiencia como virtud intelectual más elevada. Estos software de BIM, la misma inteligencia artificial, ChatGPT, que nos gusta tanto, a mí particularmente, conversar con ChatGPT y hacerle todo tipo de preguntas complejas, no puede ni podrá reemplazar la sabiduría práctica. El ingeniero Ceballos me señalaba pues que en algunas bases ya de la contratación en el Perú, con el conocimiento de BIM, a los directores de proyecto de diseño solo les exige un año de experiencia en el desarrollo práctico de sus proyectos si conocen BIM. El BIM es un método de trabajo, una metodología, pero nada puede reemplazar hasta ahora, en el mundo en el que estamos viviendo, la sabiduría práctica de un ingeniero a la hora de plantear una solución para que la sociedad resuelva un problema, ya sea de transporte, ya sea energético, que al final son los diseños. Entonces, no es posible en la consultoría renunciar a no poner en práctica la experiencia como virtud intelectual más elevada. Lo segundo, que es un llamado para todos los que trabajamos en proyectos en el mundo, es ser conscientes de que hacer quedar un proyecto bien en el papel es muy fácil. Simplemente se reducen costos, se reduce el plazo y se aumentan los beneficios. Tenemos que tener una mirada crítica a estos aspectos. Como ingenieros encargados de la consultoría y del diseño, que en mayor medida trabajamos para el Estado, no podemos caer en la trampa de hacer que nuestros proyectos sean viables a la fuerza, escondiendo costos, no siendo conscientes del plazo y traer y señalar que tienen más beneficios de lo que realmente tienen. Otro elemento bien importante para tener en cuenta en la gestión de consultoría de los proyectos es lo que se denomina pensar despacio y actuar rápido. Esto quiere decir que sencillamente los diseños deben durar más y se deben dedicarle más a los recursos. Y aquí hay una anécdota de Abraham Lincoln que le señala, no sé si sea apócrifa, que debe cortar un árbol en 3 minutos. Y señala a él y le pregunta, ¿usted cómo distribuiría el tiempo? Y él dice muy sabiamente, yo duraría 2 minutos afilando el hacha y 1 minuto cortando el árbol. Entonces tenemos que afilar el hacha, tenemos que pensar despacio todo lo que tenemos que hacer en la consultoría para que el que venga a construir, que el que venga a materializar esos diseños pueda hacerlo rápido. Entonces, en este sentido, hay que ser muy cuidadosos a la hora de escoger a qué proyecto se le puede aplicar lo denominado llave en mano, diseño y construcción y las fases de maduración. Tenemos que tener una determinación adecuada de nuestra cola ancha, tratar de identificar si nuestro proyecto puede ser de cola ancha o no, y tener en cuenta esto en los plazos y los costos, y sobre todo en los riesgos, porque una asignación inadecuada de riesgos en un proyecto de cola ancha, pues en el papel queda muy bien que el riesgo está a cargo del contratista, pero en la realidad vamos a tener un proyecto que no se va a construir. Algo a lo que somos muy poco dados los ingenieros es a utilizar una previsión de clase de referencia adecuada o una adecuada ancla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando programamos
planeamos con duraciones de actividades ideales, como si las obras de infraestructura se fuesen a desarrollar sin ninguna situación que la pueda ralentizar. Y debemos recordar que la infraestructura se construye en la mayoría de los casos al aire libre y sometidos a la intemperie. Entonces, la mejor manera de programar, y más ahora con el Big Data, es saber cuánto se han demorado los que han hecho cosas similares a las que yo voy a hacer. La mejor manera de saber cuánto va a durar una línea de metro subterránea no es coger el rendimiento de la TBM, de la Tunnel Boring Machine, en kilómetros y coger la longitud y dividirla entre ese rendimiento. No, es, hombre, en una ciudad similar como Santiago de Chile, ¿cuánto se demoraron haciendo una línea de metro subterránea similar a la que yo estoy haciendo? Esa sería una previsión adecuada. La otra es ideal, es optimista, pues los ingenieros somos optimistas y por eso asumimos grandes retos, pero tenemos que tener previsiones adecuadas. Otra recomendación importante que va relacionada con la anterior a la hora de tener las previsiones de clase de referencia es que hacer las cosas por primera vez es un problema. No hay experiencia, no existen piezas adecuadas, ser el más grande siempre tiene muchos problemas, básicamente porque no hay información previa que permita planear de manera adecuada. Otra cosa que suena muy obvia y no somos muy dados los ingenieros es hacer prototipos, modelos y ensayar. Ensayar en la ejecución. Aquí en Bogotá hay un ejemplo muy agradable que nos están haciendo en la línea metro, y es que los chinos que están a cargo de la línea 1 del metro tienen una fábrica donde están haciendo los pilotes prefabricados y están ensayando de manera permanente cuáles son los diámetros, cuáles son las longitudes que permitan llevar la construcción de una mejor manera. Llevan un año en eso. Se piensa que pueden significar ahorros de 2 años en la construcción. Y por último, algo que es bastante común y que hemos visto, pero que no lo aplicamos, hay que diseñar para fabricación y montaje, como los Lego. Hay que tratar, sobre todo en entornos urbanos, de diseñar infraestructura que se pueda fabricar y montar de manera muy simple para enfrentar de manera más corta el medio ambiente. Y un componente del diseño que le escuché por allá al ingeniero Álvaro referenciando a los chilenos, que es la constructibilidad, que nunca aparece en ninguna parte. Y es que la persona que está diseñando, la persona que está haciendo la consultoría, no solo resuelva los modelos y las variables, sino que sea capaz de imaginarse y probar en laboratorio si lo que está plasmando en un plano se puede construir con las herramientas con las que contamos, con las formaletas, con el concreto y con el acero. Los que hemos trabajado en infraestructura nos hemos encontrado con cosas tan extrañas y extravagantes como pilas elipsoidales imposibles de construir para ahorrar concreto al cliente, que se ahorra solamente en el cuadro de Excel y en el plano, porque construir una elipse para hacer un cimiento es imposible en cualquier condición de terreno. Aquí hablaremos rápidamente hablaré para darle paso a la conversación y al debate de unos casos emblemáticos. Nadie se le ocurre que el Empire State se construyó en 13 meses. El arquitecto fue Lamp y el financista fue Raskop. El Empire State es un Lego en una estructura metálica. Nadie en este momento se imagina que un edificio de esa altura, en una ciudad tan densamente poblada como Nueva York, se pudiese haber hecho durante 13 meses. Y era que la fecha de entrega era fundamental para el financista, y el arquitecto se empleó a fondo en diseñar un edificio que fuese construible de manera muy sencilla. Otro caso muy positivo es el Museo Guggenheim de Bilbao, que lo hizo el arquitecto Frank Gehry, un arquitecto muy polémico, conocido por estas formas curvas. Él hizo el primer BIM,
con un software de una empresa que se llama Dassault, una empresa de defensa francesa, y modeló todo el edificio en el software antes de empezar a construirlo. Y hasta que no tuvo claro cómo iba a ser la formaleta, cómo lo iba a construir, no arrancó la obra. De igual manera, el BP construyó 20.000 escuelas danesas en Nepal, unas escuelas de unos daneses con ayuda que lo hicieron en 10 años, con un planeamiento bastante detallado. Y aquí pues hablaremos un poco de los negativos. Aquí yo pongo Joe Cahill y no pongo al arquitecto Armstrong, que fue el diseñador, porque Joe Cahill fue el político que decidió hacer el teatro de la ópera de Sydney con una sola hoja del arquitecto en el concurso, que no lo iban a permitir. Él ganó el concurso arquitectónico, el arquitecto danés, con una sola hoja, y con eso sacaron el presupuesto y con eso licitaron, porque era el interés del alcalde de Sydney de rápidamente mostrar ese proyecto, y ese proyecto se demoró 7 veces más y costó 14 veces más de lo que inicialmente presupuestaron, porque decidieron arrancar una obra solo con un, un dibujo en una hoja de papel. Y el tren de alta velocidad de California, que inicialmente se planteó que costaba 30.000 millones de dólares, en este momento va el presupuesto en 120.000 millones y no se sabe si va a hacerse y si va a conectar finalmente Los Ángeles y San Francisco en una línea de alta velocidad. Ha sido un desastre. Los norteamericanos no tenían experiencia en la construcción de trenes de alta velocidad. Eh, Sacaron el presupuesto a las carreras para comprometer políticamente las necesidades de financiamiento, y ha sido un desastre. Y por último, la línea de alta velocidad H2S de Londres a Birmingham. Las trenes de alta velocidad son unos proyectos de colas muy anchas, porque tienen unas restricciones muy fuertes en cuanto a pendientes y radios de giro, que hacen que su trazado sea bastante complejo y no se sabe ni si se va a terminar o cuándo se va a terminar. Por último, antes de empezar al debate, pues les señalo que estas referencias son bastante importantes para los que quieran continuar la lectura de esto tan interesante, que es cómo se debe determinar realmente y cómo se debe tener en cuenta la frónesis, el conocimiento práctico, y cómo se debe estimar de manera real los plazos y los presupuestos para las obras de infraestructura. Y dejo hasta acá para tener tiempo a las preguntas del panel y a la participación de los que amablemente asistieron a esta conferencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Felicitaciones. Excelente tu ponencia. Excelente los conceptos de las colas anchas, el pensar despacio, actuar rápido. Y precisamente en el Perú, pues uno de los grandes problemas es que los políticos, sobre todo, ¿no? Eh, alegremente dicen pues que el expediente técnico está mal hecho, ¿no? Que hay adicionales. Aquí en el Perú, hablar de adicionales, que significa la adenda a un contrato, significa corrupción. Y tenemos que acabar con ese mito, que es básicamente por desconocimiento, ¿no? Justo en la exposición tuya estás demostrando estadísticas que en el mundo desarrollado se presentan, pues, no sobrecostos, sino adicionales, ¿cierto? Se extienden los plazos también en la ejecución de los estudios porque es algo natural, ¿no? Todos los estudios de ingeniería se hacen sobre supuestos, ¿no? Muestreo de suelo, muestreo de topografía, y a su vez también, sobre todo en los países latinoamericanos, muchas veces las obras se inician 5, 4, 3 años después que se terminó el estudio y muchas variables cambian. Y obviamente para eso existen los presupuestos adicionales para poder subsanarlos y terminar la obra bien. Entonces es importante eso, ¿no? Es importante ese aspecto y a la vez, ahora que se está haciendo el nuevo reglamento para las contrataciones del Estado, es necesario incorporar un capítulo de estudios para poder poner detalladamente todas las necesidades y adecuarlo a nuestra realidad. Un aspecto importante a Miguel Ángel en el Perú
Los estudios definitivos, los expedientes técnicos tienen un costo que oscila entre el 0,5 y el 1% con respecto al valor de la obra. Y no es solamente para hacer los estudios definitivos de ingeniería, sino tenemos que hacer estudios conexos, como son los estudios arqueológicos. En cada proyecto nos piden estudios arqueológicos, nos piden también la liberación de predios que interfieren con los ejes de las vías. Ese es un costo aparte, sería materia de otro contrato, pero aquí lo incorporan. Y todo eso tiene un costo del 1%, ¿no? Entonces se tiene que sincerar. Solamente los costos de ingeniería deberían ser al mínimo el 3%, pero tal como se pide aquí en el Perú debemos llegar al 7%, ¿no? Ese es un aspecto que tú decías en el hecho que pensar despacio, actuar rápido, ¿cierto? En el sentido que, eh, eh, primero, está relacionado también con el costo, ¿no? Al consultor se le plantea un costo bajo, los mejores no van a participar en esa consultoría. Los mejores simplemente se van a abstener. ¿Quiénes van a entrar? De repente los que de repente están buscando, digamos, mantener la empresa, la oficina, pero eh, poniendo en riesgo el prestigio, se embarcan a ejecutar los estudios y empiezan los problemas porque el costo no es el real. Entonces, todas estas materias se tienen que corregir en nuestra nueva ley. La ley peruana en cuanto a estudios a nivel de Latinoamérica, la verdad que está muy retrasada, tenemos que modernizarlo. Y es importante por eso contar con expertos como tú para que a toda la comunidad peruana pues le expliquen cómo se hace y qué sucede también en la consultoría en otros países. Bien, Sí, vamos a darle yo, Elías, sí, sí, quisiera complementarte un poco y es que estas nuevas herramientas, los vendedores de software, y voy a ser muy específico con eso, han vendido la idea de una fiabilidad que no tiene los proyectos de infraestructura. Que yo tenga el modelo que ahora se hacen, que parecen casi reales con la inteligencia artificial y que lo puedo hacer en un computador, no elimina la incertidumbre ni la manera como se desarrolla un proyecto de infraestructura. Entonces, tenemos que saber que para diseñar se toman elementos discretos se toman elementos discretos de un medio continuo, se toman ensayos de suelos para cumplir con las normas con una frecuencia y una distancia, para tratar de simular la realidad, pero la realidad es tosuda y es terca y se comporta como es la realidad. Entonces tenemos que saber, a pesar de que en el computador podemos tener un gemelo digital, los diseños no son infalibles ni fiables 100% porque son un modelo. Y los modelos simplifican y la realidad es todo lo compleja que puede ser, básicamente. Y los diseños y la ingeniería cuesta lo que tenga que costar dependiendo del tipo de proyecto que voy a desarrollar. Pero ya te dejo para que le des la palabra a, a tus colegas. excelente, Miguel Ángel. Sí, justamente vamos a darle el uso de la palabra para los comentarios a tu ponencia al ingeniero César Ceballos García, es un ingeniero experto en diseño vial. La consultoría en ingeniería es su vida y a su vez él es testigo de muchas incoherencias que van ocurriendo en las entidades públicas del Perú que es necesario corregirlo. Adelante, César. Gracias, Elías. Primero felicitarlo a Miguel Ángel porque desde otro punto de vista o desde otro ángulo, desde Colombia y de su experiencia y su formación, coincidimos totalmente, claro, no en infraestructura de primer mundo, pero la problemática se refleja y con mayor razón en países como los nuestros, ¿no? En el nuestro hay un mito de que los estudios deben ser perfectos. Y Miguel Ángel en su exposición ha demostrado claramente la variabilidad que puede haber en los proyectos como los de carreteras, por ejemplo, que es el que más conocemos y en el que hemos participado muchos años. Por lo tanto, creo que esta exposición y la participación de Miguel Ángel refuerza y le da un peso
muy fuerte a la posición que la APC ha venido planteando desde hace bastantes años. Creo que debemos ser ahora más contundentes, ahora que va a haber el nuevo reglamento, para que los funcionarios del Estado con mayor libertad puedan liberar, si se quiere, los conceptos que están limitando los estudios. En el Perú sabemos que hay más de 2.000 obras paradas y en todas se ha terminado diagnosticando que los estudios tienen faltas. Y se ha satanizado la participación de los consultores como que lo hubiesen hecho a propósito. Gracias, Miguel Ángel, porque has dicho bastantes aspectos que son los que afectan el desarrollo de la infraestructura. Y si un estudio tiene un plazo mal definido, un costo mal definido, unos términos de referencia mal definidos, no podemos esperar que haya un expediente técnico bien definido con una calidad de diseño que logre cumplirse en un plazo y en un plazo sobre todo y a un costo adecuado. El mito, por ejemplo, de que las obras deben terminar al 100% y si uno tiene un costo, como se denomina más libremente, un sobrecosto en vez de un adicional, se ve como algo negativo. Había una campaña mediática muy grande aquí en el Perú y creo que estamos pagando las consecuencias de ello. De mucha gente, me avisas, Elías, si me paso de tiempo. Sí, continúa, continúa, sí. Había una campaña mediática muy grande que ha impactado en la población y sobre todo en los entes políticos que no conocen y no van a conocer, no van a interiorizarse en cuál es la problemática de los estudios. Incluso ingenieros, constructores, no van a coincidir totalmente porque no conocen los detallitos que hay a la hora de hacer estudios. Un tema, por ejemplo, que en el Perú es muy crítico hasta ahora, es de que los términos de referencia de los estudios son muy exigentes en la ingeniería básica. Por ejemplo, hay estudios de factibilidad o de preinversión que piden una ingeniería básica muy precisa. Hace poquito he visto unos términos de referencia donde la topografía es casi para poder hacer la cimentación de una plataforma de lanzamiento de naves aeroespaciales. Esa es la precisión que se pide. Sin embargo, es un estudio de preinversión, donde las aproximaciones se pierden, o mejor dicho, las precisiones se pierden con las aproximaciones que se hacen en las otras especialidades. Además, solamente es un estudio de preinversión, es para tener una idea. Más bien deberían beneficiarse la participación de más especialistas para plantear alternativas, dejar en libertad al consultor que pueda elegir con qué metodología va a ser la topografía. En estos términos de referencia pedían que todo sea a la antigua. La nivelación geométrica con una precisión muy alta, igualmente todo con estación total, y si el consultor quiere puede usar otras tecnologías a su costo. Entonces un consultor no va a perder recursos, aunque algunos lo hemos hecho, utilizando por ejemplo el LIDAR para tener amplitud, una faja muy ancha para poder variar el eje y buscar mejores alternativas. Entonces le cortan la posibilidad al consultor de aportar, porque le exigen, lo haces así, con esta precisión, y si no lo haces, te sanciono, te multo, te rescindo y eres malo. Entonces, es una tarea que tenemos pendientes en la APC y que creo que se debe lograr el resultado con participaciones como la de Miguel Ángel y deberíamos invitar a más profesionales para que podamos impactar, que es algo que nos falta, en todos los medios, pero sobre todo en los entes de las instituciones que son los que producen las bases y términos de referencia de estos concursos. Resulta irónico que los consultores peruanos que hemos hecho estudios durante muchos años no estamos participando muchos en la licitación pública, por ejemplo, del Ministerio de Transportes. Por el contrario, estamos con algunos trabajos privados
y como lo saben algunos en la APC, estamos haciendo una misión para ir a trabajar fuera del Perú. Entonces algo no está bien. No debemos abandonar tampoco el frente peruano, por supuesto. Nadie quiere irse a trabajar fuera, pero cuando acá uno se encuentra con una muralla inmensa, llena de púas para que no puedas escalarla, hay un momento que ya no se puede seguir ahí. No hay cambios sustanciales hasta ahora en los términos de referencia de las entidades tipo Provías, todos los vinculados al MTC, pero de ahí se desprende a todo el país. Entonces, ahí hay una incoherencia gravísima ahora. Eh, Hoy día has mencionado algo muy, muy importante, que es la sabiduría práctica, la experiencia, la virtud intelectual más elevada, que debería priorizarse y poder captarse para que aporten en los estudios. Pero si hoy día en los estudios piden como experiencia, un año de experiencia para ser jefe de proyecto, va a haber un ingeniero joven con muchos deseos de trabajar, seguramente, pero no va a tener muchos casos en los que haya podido lograr esa experiencia, tener esa virtud de encaminar mejor su proyecto. Y esto es como buscar que un médico haga una operación bastante importante al corazón, por ejemplo, y le pidan una experiencia de un año, a ver si alguien se dejaría operar así. Entonces, agradezco mucho, Miguel Ángel, tu aporte para la APC, para la ingeniería peruana, para los que estamos involucrados en el tema de hacer estudios, diseños. Nos alienta mucho para poder seguir reforzando la posición que venimos planteando en la APC bajo el liderazgo de Elías. Gracias, esa es mi participación. Perfecto, muchas gracias César. Todavía tenemos una segunda ronda, así es que quédate en la expectativa. Y hay que hacer una pregunta a Miguel Ángel, ¿no? En el Perú, los expedientes técnicos tienen un valor entre el 0,5 y el 1% con respecto al monto de la obra, ¿no? Eh, Miguel Ángel, en Colombia, ¿cuáles son los costos que se manejan? Hombre, en Colombia estamos pasando por una crisis bastante similar con la consultoría a la que narraba el ingeniero Ceballos. En los proyectos urbanos de diseño de carreteras hay muy pocos oferentes y muy poco interés por participar, más que por el valor, por los plazos y por los riesgos que están asumiendo los consultores. Entonces, si bien la teoría señala que un diseño debería estar en el orden del 2 al 5% del valor que se espera que cueste la obra y estamos relativamente por ese monto, existe bastante temor, quedan muy pocos actores del mercado de la consultoría que todavía se atreven a diseñarle al IDU, por ejemplo, que es el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, o a diseñarle al INVIAS, porque se parte de la premisa de que los diseños son perfectos en el sentido de que son capaces de prever todas las circunstancias que pueden ocurrir en el medio y se le asignan unas responsabilidades muy grandes a los consultores que no están en capacidad de soportar. Y además que nunca se terminan. Se han vuelto una tarea eterna a la hora de, porque se le ha descargado la responsabilidad de obtener los permisos con todas las otras entidades. Tú hablabas de los permisos arqueológicos en Perú. Aquí el consultor se ve obligado a tramitar los permisos con las empresas de servicios públicos, las licencias ambientales, hacer la gestión predial y también hacer, cuando aplique, el tema del ICANN, que es el Instituto Colombiano de Arqueología. Entonces, han ido desapareciendo las firmas. Hubo un boom de empresas internacionales que llegaron, como WSP de Canadá, los mismos CETEC franceses, que entiendo que están en Perú, y han ido retirándose del diseño para entidades públicas porque las materializaciones de los riesgos son muy superiores a los posibles beneficios que puedan obtener. Efectivamente, lamentablemente es un mal que también se está expandiendo en otros países por lo que comentas, pero bueno, es una tarea en todo caso también de la Federación Panamericana para poder acabar con esto, y ya que se sataniza mucho, ¿es cierto?
se exige demasiado y el costo no es suficiente, el costo que las entidades plantean, ¿no? Tú hablabas, pensar de paso, sector rápido, en la que una de las premisas es que los diseños deben durar más y dedicarle más recursos. Pero sin Correcto. embargo, pues aquí se pide muchas cosas, además de los estudios de ingeniería, pero no solamente hay bajos costos, sino también hay una mala normativa, ¿no? Una mala normativa que no permite la celeridad en la aprobación de los entregables y aparte también hay cláusulas de responsabilidad en la que el consultor finalmente es responsable de todo. Hay un adicional en la obra, entonces el consultor es responsable y muchas veces no solamente civilmente, sino también penalmente. Y eso hace que también aquí ocurra lo que en Colombia, ¿no? Que muchas empresas internacionales de primer nivel que estaban acá ya no están, ¿cierto? Y muchas empresas nacionales también ya no siguen acá en el Perú, pero no es negocio hacer estudios o expedientes técnicos para el Estado. Esto se tiene que corregir. Sí, la impresión mía aquí es que se es más dado a buscar culpables que a resolver problemas técnicos en obra. Y se parte del consultor sea algo así como el papa, infalible, y que los modelos que se construyen sean la realidad y no esos modelos que hay que ir adaptando, y que los ingenieros que están en la obra pues actúan como si no tuviesen un criterio técnico y no fuesen ingenieros para resolver las situaciones, y todo se deriva a un diseño que se presume exacto al medio, lo cual por la misma naturaleza del ambiente en el cual se desarrolla la infraestructura no puede ser cierto. Entonces, diferencias no quiere decir errores, quiere decir que esa es la naturaleza del trabajo. Efectivamente, la naturaleza del trabajo, efectivamente. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al ingeniero Jaime Saavedra de Rivero, también es experto consultor y actualmente es presidente de la Federación Panamericana de Consultores, así que tiene mucho que decir. Adelante, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Un saludo especial a Miguel Ángel, a Álvaro, un fuerte abrazo. Y hacer una consulta, más que esto es quisiéramos conocer tu opinión, Miguel Ángel, o conocer que nos ilustres en Colombia, por ejemplo, uno termina desarrolla un estudio de una carretera, presenta a Invías, se llama, ¿no? Invías. Sí, sí, es una carretera nacional. Y hay varios entregables, ¿no es cierto? Se dan por 3, 4 entregables conforme uno va avanzando el desarrollo del estudio. ¿Quién lo revisa? ¿Lo revisa Invías o Invías contrata a una consultora externa que le informa? ¿Cómo es la mecánica en Colombia? Lo normal es que se contrata una consultora externa que revisa y aprueba. Correcto. Eso es muy buena modo de hacer y desarrollar esto más rápido. Porque, ¿qué pasa? Acá en el Perú va al Ministerio de Transportes, a Provías, como han manifestado tanto César y Elías, y ahí es un pantano. Es un pantano en el que a veces al consultor le dicen, bueno, no me gusta pues el tipo de diseño que tú has hecho de un puente, tú has presentado una estructura metálica y yo quiero una estructura de concreto armado. Entonces, hay problemas graves ahí, ¿no? Y lamentablemente es así. Solo una vez he visto acá nomás en Perú que se hizo esta metodología de contratar una empresa externa para que supervise y revise los diseños, que fue en la mal llamada reconstrucción con cambios después del fenómeno del Niño del 2017. Yo le llamo la reconstrucción sin cambios porque hasta ahora no termina, ya han pasado 7 años. Y contrataron empresas, consultoras externas para que supervisen los estudios. Se presentaban los informes a ellos rápidamente lo resolvían y no entramos en el papeleo ni en la vorágine absurda de la parte burocrática. Y luego los revisores presentaban el estudio a la entidad y se suponía que con esta metodología
íbamos a acelerar los estudios. Sin embargo, la entidad formó otro mini ministerio con gente no muy, muy apta para este tipo de revisiones y volvía a revisar y le hacía observaciones tanto al consultor, al diseñador, como el que había supervisado. Entonces, lamentablemente esto fracasó, pues, porque han pasado 7 años y todavía no se terminan de reconstruir caminos rurales, escuelas, postas médicas y cosas así y canales de regadío, cosas muy pequeñas, ¿no? Que lo hace cualquier ingeniero. Y encima, para colmo de los males, hicieron un convenio de gobierno a gobierno con Gran Bretaña para que ellos vinieran a gerenciar este proyecto. Y les pagaron una millonada y ahí están los resultados que no funcionaron, ¿no? No funcionaron lamentablemente, ¿no? Bueno, esto nos lleva a reflexionar pues que en toda Latinoamérica tenemos este problema expandido. Es un problema que se repite de una manera u otra. Algo interesante, por ejemplo, fue lo que tú lo conoces, Miguel Ángel, lo que pasó en Paraguay. En Paraguay, perdón, en Argentina. En Argentina se hacían construcciones de algunas obras de infraestructura, llámese carreteras, presas, etcétera, con préstamos de entidades externas. Entonces, con ese dinero que venía del exterior, le pagaban al contratista de obra, pero al consultor de obra, que era local, le pagaban con dinero del Tesoro Público. En una sociedad como la Argentina, que tiene una inflación del 150% al año, se demoraban 6 meses en pagarles. Entonces, cuando le pagaban, ya pues ese dinero ya costaba pues menos de la mitad, ¿no? La cuarta parte probablemente. Y, y se exigía y se exigía. Entonces, dentro de las obligaciones que tenemos dentro de FEPAC, hicimos unas cartas a las entidades financieras, llámese BIT o la CAF, y bueno, ahí estamos a la espera de que cómo irá, que esto dé buen fruto. Esto, como repito, es algo lamentablemente común a todos nosotros. Tenemos que seguir trabajando con Elías, Pedro, César y toda la directiva de APC. Estamos trabajando permanentemente y ya se ha logrado ir mejorando en cuanto a la nueva ley de contrataciones que ha salido publicada y se está desarrollando el reglamento de la ley para poder aplicarla. Se ha logrado algunos pasos hacia adelante, pero en la mañana que hemos tenido, a mediodía que hemos tenido directorio, seguimos insistiendo en algunas cosas que todavía nos parecen interesantes, como es la Junta de Resolución de Disputas en la Consultoría de Obra para efectos de estudios. Todavía no hay y queremos ver cómo lo implementamos en el Perú, porque eso reduce los plazos de algún problema que hubiese entre el propietario y el consultor, los reduce a 60 días, 45 días calendario, a 60 días y son una cosa muy buena. Ya los arbitrajes en el Perú pasaron a tener hasta 3 años y bueno, y los juicios pues, pueden durar 20 años, ¿no? Con suerte. Entonces, eso es lo que estamos trabajando muy bien bajo la dirección de Elías y colaborando todos en ese sentido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jaime. Sí, justamente conversando con Miguel Ángel también nos comentaba, yo le decía, en el Perú los arbitrajes duran 4 años, ¿no? Lo cual es dañino. Y por eso es que necesitamos juntas de resolución de disputas, un dispute board para consultoría. Pero en Colombia es mucho más. No sé si nos puedes comentar, Miguel Ángel. Sí, en Colombia un juicio en infraestructura dura 20 años, los arbitrajes duran 2 y ya estamos en una nueva figura que se llama amigable composición, que busca parecerse al dispute board, pero estamos en 8 meses. Oh.
estamos todavía lentos. Y aquí es importante incluir es la sabiduría práctica, las discusiones y las disputas en ingeniería normalmente a veces se dan porque se cuenta con un cliente que no conoce bien lo que está comprando, un cliente incompetente, y esta aplicación de resoluciones de conflictos necesitan recurrir a expertos técnicos para el cliente y para el consultor. Es muy importante porque en Colombia el enfoque es muy jurídico y yo creo que el enfoque debe ser de ingeniería, como en el Perú, como me comentaba el ingeniero Elías. Así es. Bueno, están mejor entonces, porque en el Perú un arbitraje 4 años, en un contrato de consultoría, eso es pues fatal. No, no, Eh, no dura. claro, así es. En Colombia 2 años, pero nosotros ya quisiéramos tener esos 2 años para que tú veas cómo estamos acá, ¿no? Y el sistema del amigable componedor que me dices que es 8 meses, también lo quisiéramos tener, ¿no? Ya que no se podría tener junta de resolución de disputas, pero al menos vamos a ver la manera en que en el reglamento se puede incorporar la Junta de Resolución de Disputa para Consultoría, que sería lo ideal, puesto que ya la experiencia que tenemos acá en los contratos de obra dice que en 60 días se resuelven las controversias. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al arquitecto Pedro Morales, vicepresidente de la Asociación Peruana de Consultoría, gerente general de la GESA, una de las empresas peruanas más importantes. También tiene mucho, mucho que decir. Adelante, Pedro. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. Miguel Ángel Betín, buenas noches. ¿Cómo estás? Te felicito por la exposición. Un saludo y un abrazo grande también para todos los colombianos después de esa final muy emocionante con Argentina. Punto aparte el fútbol, pero siempre es importante hablar de deporte. Bueno, en la exposición se ha hablado de las tecnologías, ¿no?, que apoyan en el diseño o en, digamos, administrar las obras en general. Si bien es cierto, como lo has manifestado, con y con este apoyo que puede dar la inteligencia artificial o algunos sistemas como el BIM, podemos apreciar que nos ayudan, si se quiere, a tener una mejor administración de las operaciones o actividades dentro de la obra, cuidando los insumos, los precios, la cantidad y volumen de ejecución de trabajos, ¿no? En cuanto a metros cúbicos de concreto, a kilogramos de acero, y crean una expectativa, digamos, ¿no?, ordenada del desarrollo de un proyecto durante la ejecución de una obra. Eh, Se han hecho en el país actividades muy similares para controlar las obras cuando no existían estos sistemas, estoy hablando ya de hace 15 años atrás, eh, en proyectos emblemáticos en el país, cuando se quiso, digamos, hacer una inversión bastante grande tanto en transportes como en educación, y donde hubo, digamos, esta posibilidad de dar si se quiere, un control más minucioso sobre las obras, colocando cámaras en todas en las obras, en los distintos lugares donde se desarrollaban estos trabajos, para ver cómo desarrollaba la actividad el contratista, puesto que eran proyectos de concurso-oferta. Estos proyectos de concurso-oferta, como no tenían un expediente técnico terminado, y hacían, digamos, las aprobaciones por etapas, se apoyaron en este tipo de tecnologías, que era un tipo de control directo sobre la ejecución de las obras de manera visual, y que finalmente la información también llegaba muy rápida porque había gente que llevaba la información directamente a los coordinadores, a los supervisores, y se contrató, digamos, observadores o supervisiones externas para la aprobación de los expedientes técnicos, y poder hacer permitir que se acaben las diferentes etapas de la construcción para que se puedan hacer los cercos, las losas, las aulas que están separadas, digamos, las aulas de clases de las aulas de los laboratorios, y toda esta situación se manejó de una manera, digamos, bastante aceptable. Lógicamente, estamos hablando de proyectos donde no existe mayor contacto con el suelo, ¿no? Simplemente los cimientos, y sobre ellos se levanta 1, 2, 3 pisos, y eso genera, pues, que haya un desarrollo más dinámico de la gestión y sin mayores problemas, que no ocurren en circunstancias específicas cuando se desarrollan túneles o carreteras en general. En ese aspecto, los proyectos como el BIM, o perdón, las alternativas de uso de tecnologías como el BIM no son eficientes, porque permiten solamente apreciar el paisaje, permiten
a observar algunas zonas, digamos, de zonas geográficas interesantes como cruces de río, quebradas o posibles deslizamientos de cerros, pero ante un proyecto ya realizado y mantener el BIM para llevar a cabo, digamos, la administración de este proyecto tampoco ayuda mucho. Solamente es un control visual, digámoslo así, y para, digamos, ver la ejecución durante el tiempo de la cantidad de metros cúbicos de material que yo saco del subsuelo y material preparado para afirmar estos terrenos y finalmente usar carpeta asfáltica o concreto. Eso, lógicamente, son diferencias muy grandes entre el movimiento de tierras y lo que se usa encima. Yo decía que cuando tú introduces una mayor cantidad de material, o sea, cuando introduces una cantidad determinada de materiales a la obra, que son mayores a la cantidad de volumen de material que tú sacas del terreno, se genera, digamos, un poco más exacto el control de la obra. Pero si es al revés, si haces más movimiento de suelos y solamente echas una carpeta asfáltica encima, se generan este tipo de cosas, ¿no? De que la investigación del subsuelo en una determinada cantidad de kilómetros y cuando tú ejecutas el expediente técnico, pues no analizas toda la carretera en su verdadera dimensión. Y es en el momento en que en la ejecución de obra que tú realmente ahí aprecias con exactitud y encuentras y puedes encontrar diversos tipos de problemas, ¿no? Del suelo rocoso, arenoso, arcilloso, y eso hace que los expedientes no tengan, digamos, o una característica de que han sido mal ejecutados o mal confeccionados. Yo pienso que es la incompatibilidad que tiene el expediente con el terreno. No, o sea, no necesariamente están mal, están bien en un concepto, pero cuando los términos de referencia para el desarrollo de esos expedientes han sido muy, si se quiere, poco contenciosos, poco tolerantes y digamos, han creado una necesidad mediante estos términos de referencia de un proyecto, si se quiere, de poco análisis, ocurren estos problemas, ¿no? Ocurren que los expedientes terminan siendo incompatibles. No quiero decir nunca mal, porque los expedientes realmente no se hacen mal. Los expedientes se hacen de acuerdo a la medida de la necesidad y los requerimientos que pide la entidad. Eso debe quedar claro. O sea, ningún profesional que se dedica a la ingeniería comete un error. Los errores se suscitan por la mala disposición o por el mal requisito que ha solicitado algún funcionario del Estado. Entonces, esa situación debe aclararse, debe siempre ser una llamada de atención a las entidades, a los funcionarios y al quien ejecute el control, que está por encima de ellos, que es la Contraloría General de la República, que en estos tiempos, desde hace ya bastantes años atrás, 15, 12 años atrás, viene teniendo un papel muy importante, muy protagonista, con la única finalidad de no ver el fondo del problema, sino las formas, cómo se van dando las situaciones de ampliaciones adicionales, cambios en el proyecto, que finalmente terminan satanizando, digamos, la manera de poder concluir estos trabajos a través de una adenda la adenda significa la solución a un problema, la aclaración o la mejora a un determinado problema o análisis de suelo, de lo que fuera, del material que se usa, cambiarlo si no funciona en una determinada zona por la altura, por la humedad, por la plasticidad que debería tener ese suelo que va a llegar al contacto con el terreno. O sea, hay una serie de situaciones que nosotros, bueno, yo no soy ingeniero, pues soy arquitecto, pero me dedico a la ingeniería, que nosotros planteamos digamos, con la sinceridad, digamos, con la emoción, primero de la inteligencia, ¿no? Porque no se puede decir que nosotros cometemos errores, que nosotros desplazamos, analizamos y estamos pensando solamente en ganar plata, que no es así, no es así. Nosotros pensamos primero que el trabajo que estamos haciendo, tanto en la parte del expediente técnico como en el desarrollo de la consultoría, de la supervisión de una obra, debe llevar al final de ese proyecto, concluirlo y entregarlo a los usuarios, porque esa es la verdadera realidad, el verdadero objetivo de la inversión. Llegar al final y en un determinado plazo, un plazo corto, si se puede, si no se puede, en un plazo real. O sea, no hablemos nunca de plazo ideal, porque no lo hay. Eso, digamos, un poco para redondear
lo que tú decías sobre la inversión, sobre los proyectos grandes y emblemáticos, como, bueno, y el Empire State, o Shanghai, o la Ópera de Sydney, que han tenido diferentes características, ¿no? de edificación, que han sido modulares, en algún caso que han sido no muy analizados, por lógicamente construir sobre agua. Bueno, pues me conlleva a eso, a tener un presupuesto que se modificó tanto hasta llegar hasta 17 veces más y tal vez terminarlo en 12, 15 años. O sea, ocurren estas cosas cuando sí, hay emoción tal vez, ¿no? Para plantear una torre tan alta como la de Eiffel y decir, oye, ¿cómo hago para terminarla? El viento me está molestando, voy a tener que arrostrarlo del lado izquierdo o del lado derecho porque el aire ha cambiado de sentido en los 3, 4, 5 años que vimos desarrollo. O sea, se tiene que hacer, se tiene que rehacer, reinvertir, hacer reingeniería para que la ingeniería final, que es un objeto, un hito hoy en el mundo, como la Torre Eiffel, hecha para el año 1900, ¿no? En que se desarrolló estas ferias que hacían internacionalmente en el mundo, hoy sirve una vez más para albergar a las Olimpiadas de París. O sea, son cosas que se pueden dar en el camino, que se pueden mejorar y que se tienen que mejorar y si es aplicarle un poco más dinero, se tiene que hacer para tener un objetivo cumplido y que sea de uso para todo el mundo. Eso es lo que yo quería opinar respecto a tu disertación, la cual una vez más te felicito. Y parece que hay algunas preguntas que está haciendo las personas que están en el chat de hoy día que Elías la tendrá que plantear. Gracias, Elías. Sí, muy bien, Pedro, felicitaciones, muy buen aporte, como todos. Y sí, justamente también invitamos al público que quiera hacer consultas, pueden hacerlo por el chat, pero también si desean hacer la consulta de viva voz, levanten la mano para que puedan también preguntar o comentar algún aspecto. Y justamente hay una pregunta que lo va a responder Miguel Ángel de la colega Maricris Rul Santillán, relacionado con que actualmente en el Perú al jefe de proyecto se le pide poca experiencia, 1 año, 2 años de experiencia, pero y la colega indica cómo puede cambiar esto, ¿no? Ya que ella indica, debido a este motivo se paralizan obras, se entrampan los estudios, pero esto tiene una razón de ser, pero obviamente que no la convalidamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta unos 5 años atrás, en los términos, en los valores referenciales de los estudios definitivos, se consideraba al jefe de proyecto un honorario entre 20.000 y 25.000 soles, ¿no? Por mes. Pero en estos últimos años se han bajado los costos, consideran costos de un promedio de 10.000 soles por mes, y eso hace pues que ahora se pidan menos requisitos, menos experiencia a los ingenieros, pero esto ocasiona pues que la falta de experiencia en grandes proyectos, los estudios se entrampen. En la actual ley de contrataciones del Estado se está privilegiando un principio que es el valor por dinero, ¿no? Es decir, vamos a acabar con ese mito de comprar barato, porque lo barato finalmente sale caro. Entonces, a la respuesta de Maricris, esta va a poder ser la solución, ¿no? El principio del valor por dinero. Pero Miguel Ángel, quisiera que nos comentes cómo son los requisitos para los jefes de proyecto, para los especialistas en una consultoría de obra pública en Colombia. En Colombia son muy exigentes. No son buenos salarios, pero los requisitos son exigentes. Y tiene que ser así porque la ingeniería es el uso práctico de las leyes de la física, pues, a ponerlo en los términos más simples. Y el uso práctico requiere, a pesar de que la teoría se demuestra en laboratorio, la implementación de estos principios en el terreno requieren un conocimiento práctico que solo se adquiere con la experiencia. O sea, uno no le enseñan en el salón de clases cómo tratar un talud cuando estás en la obra, cómo reconocerlo de manera clara, la manera de intervenir y cómo disponer los recursos para llevar a cabo ese tipo de tareas. Así que no se puede renunciar a
la sabiduría práctica como elemento fundamental en el planteamiento de soluciones de ingeniería, en este caso, diseños. Así, Miguel Ángel, esperemos que se retome también esas exigencias en el nuevo reglamento que se está elaborando. Y esto mucho tiene que ver también con la capacidad de los funcionarios que están a cargo de los términos de referencia, de las bases, ¿no? Lamentablemente, en el sector público, también por los problemas políticos que ha existido en los últimos años, pues 6 presidentes en 7 años, ocasiona también que no haya estabilidad en los funcionarios públicos, van entrando nuevas personas sin mayor experiencia y ellos en algunos casos son los que están a cargo de los términos de referencia y no tienen el conocimiento necesario para poder plantear las especificaciones, permitir las innovaciones tecnológicas, incluso que lo puede hacer un consultor experto. Aquí se parametra, ¿no?, a lo convencional, no se da oportunidad que el consultor, el experto, presente innovaciones, y esto tiene que cambiar. Justamente sobre eso César Ceballos tiene unos aportes que hacer. Adelante, César. Sí, bueno, previamente iba a comentar también sobre un tema que mencionó Miguel Ángel, de que en su país los franceses más bien se estaban yendo de hacer estudios porque había mucha exigencia. Acá ocurre todo lo contrario. Acá, Más que exigencia es que los riesgos no pagan claro, la remuneración. es que ustedes no tenían el G2G que los blinda. El G2G es un modelo de contrato que apareció para venta de armas y que acá en el Perú lo trajeron para hacer contratos con los ingleses, con los franceses, y sus contratos están blindados, ¿ok? Entonces, eso es la maravilla. Tanta maravilla que a ellos les pagan solo por la ingeniería, sin la ingeniería básica, 10 veces más de lo que le pagan los peruanos, 10 veces más. Si sumamos la ingeniería básica, estamos hablando 15 o tal vez 20 veces más de lo que le paga un peruano. Además, ellos tienen problemas con las normas, los reglamentos, los términos de referencia, ellos se manejan de una manera totalmente aparte. Es el océano azul para el consultor, pero solo para los franceses. Además, les entregan tramos de obras, como ahora que les han entregado el puente Santa Rosa, así directo. Esto es para ustedes. Ni en la peor época de las cosas que han pasado acá, de la Bajato, Club de la Construcción, ha ocurrido eso, ahora está ocurriendo. Pero bueno, es un comentario. Un comentario de hechos que están pasando, no es un parecer personal, ¿no? Nunca hay que hablar por Elías, sino por los hechos. Uno de los hechos que mencionaba Elías es el tema de la experiencia de los profesionales, que se están solicitando baja experiencia para hacer bajos pagos, y también porque, como lo ha dicho también muchos funcionarios, no tienen la experiencia y a la hora que han estado si se quiere, debatiendo o discutiendo o analizando estudios, y ellos no cuentan con la experiencia, como bien lo has mencionado tú, hay un momento que hay un desbalance. Entonces, en ese desbalance, el funcionario público tiene toda la autoridad, pero a la hora de tener la misma responsabilidad, no la tiene porque su experiencia no le permite llegar a asumir la responsabilidad, por ejemplo, discutir cosas de fondo. Y entonces la mayor parte de observaciones que hay en los estudios son de forma. Todas son de forma. Observaciones de fondo no hay. Entonces ahora que hay jefes de proyecto de un año, supongo que están más cómodos porque deben estar a la par, ¿no? Entonces ahí no va a haber problema. Y sobre todo le van a aplicar lo que mencionó Jaime Saavedra, y que a mí también me ha ocurrido, cuando algún funcionario te dice, te hemos contratado para que hagas lo que nosotros queremos, entonces ya no tienes capacidad de acción. Te han contratado como si fueses un dibujante, para que dibujes lo que ellos te han pedido. Entonces, esa es la problemática actual, que estoy seguro se tiene que cambiar.
Pero todo esto porque los funcionarios también quieren llevar a cabo algo, no han logrado resultados cuando ha habido este desbalance que les mencionaba. eh, Jaime, por ejemplo, con su experiencia puede estar discutiendo si el puente es metálico y por qué es metálico o otras soluciones. Sin embargo, esto debe cambiar. Todos los funcionarios se cuidan de no estar incursos en procesos administrativos de sanción porque no han exigido el cumplimiento de lo que dice todas las letras grandes y chiquitas de los términos de referencia, que están abiertos a pedir cualquier cosa, entonces piden cualquier cosa. Cualquier cosa que esté escrita. Lo que no esté escrito como soluciones se van a oponer. Nuevas tecnologías que no estén escritas en los términos de referencia les cuesta aprobar porque también pueden ser señalados que han cometido un error, un delito al haber aceptado soluciones que no están aplicadas en el Perú, que no están normadas en el Perú. Entonces prefieren negar eso, ¿no? Y hay una grave situación con el tema de los estudios, pero ahora que por lo menos con la nueva ley de contrataciones hay una parte inicial sobre los principios donde ya se indica que ahora sí no pueden solicitar o no se deben enfocar en observaciones de forma que afectan los estudios, lo dice así la propia ley, que deben ser cuestiones de fondo y no de forma. Eso tiene que estar luego reflejado en el reglamento de una manera muy clara para que los funcionarios también puedan evitar ser sancionados por no haber hecho observaciones de forma, sino solo las de fondo. Y permitir que, por ejemplo, un consultor opte por usar la metodología LIDAR con RTK con buena precisión para hacer un estudio de preinversión sin necesidad de usar las metodologías antiguas. Todos somos bien claros, los que conocemos un poco todo este tema, la gran aproximación que existe con los métodos antiguos. La nivelación geométrica va siendo una acumulación de errores que luego se distribuyen. Con las metodologías de LIDAR de mayor precisión, con puntos de control precisos, los errores se quedan en el punto. Entonces no se acumulan errores, ¿no? Y se tiene una gran franja de datos. Bueno, esto es un poco lo que podría aportar Elías en esta parte del camino. Bien, muchas gracias, César. Y justamente, Miguel Ángel, nos podría decir también sobre si en los términos si en Colombia se tienen que parametrar en los términos de referencia o hay posibilidades que los consultores apliquen alguna innovación. ¿Qué nos puedes comentar, Miguel Ángel? Sí, a ver, aquí es que hay que conciliar dos mundos, ¿no? Y es el mundo del manejo de los recursos públicos y el mundo de los consultores. Entonces, nosotros estamos en un mundo, sobre todo en la infraestructura carretera, donde los dueños de los recursos son nuestros conciudadanos que escogen por las elecciones quién los va a manejar. Y existe una norma de desconfianza y nosotros estamos imbuidos necesariamente en esta vorágine. Entonces, yo no le daría mucha confianza a que los reglamentos y las leyes solucione el tema de la sabiduría práctica y sabiduría técnica, ¿no? Porque las leyes buscan otra cosa, en este caso, y siempre llevamos nosotros las de perder. Aquí es, para mí, muy importante darle prioridad al conocimiento práctico y al conocimiento técnico. Ya aterrizando, un poco para comentar lo que decía César, ya aterrizando un poco tu pregunta, Elías, al manejarse recursos públicos cuando se diseña o se construye infraestructura carretera, sobre todo, no hay mucha flexibilidad en la modificación de los estándares. Los ingenieros somos muy reacios a cambiar las normas. Lo que tenemos que ser consciente es, porque además normalmente esos términos de referencia lo hacen ingenieros también, los que deciden la compra en el cliente son ingenieros, es que cada herramienta se debe usar para lo que tú necesitas. No tiene mucho sentido para una prefactibilidad hacer levantamientos y producir cartografía 1:100. Es el grueso de todo lo que tú estás haciendo para lo que estás
utilizando. Entonces, cada herramienta y cada metodología aplica para lo que yo, desde el punto de vista de ingeniería, necesito. Todo el mundo sabe que el revólver es un gran arma, pero no sirve para matar moscas. Para matar moscas, tú usas un matamoscas. Entonces, si el BIM está de moda, no quiere decir que la tecnología BIM la deba yo utilizar si necesito diseñar un andén. Un andén o una vía terciaria tiene unos requisitos que solo determinan la sabiduría práctica de cómo se deben hacer. Entonces, al final, nosotros solo podemos confiar en los criterios técnicos de aquellos que tienen esa sabiduría práctica de la que habla Aristóteles. Perfecto, muy bien, muy bien. Claro, lamentablemente, pues quienes elaboran los términos de referencia en este momento no tienen la experiencia suficiente, piensan solamente en lo que, digamos, su pensamiento lo parametra y no dan pie a que los consultores, los expertos, pues puedan sugerirles innovaciones. De repente no en ese contrato, sino en los que vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú, todos los reservorios elevados se hacen pues con encofrados autotrepantes, digamos, antideslizantes, eh, pero muchas entidades exigen, ¿sabes qué? El encofrado tiene que ser de madera, cuando nadie lo usa, ¿no? Entonces, cuando uno le plantea esas tecnologías y obviamente con sus respectivos costos, se niegan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente con la tecnología convencional la obra va a durar mucho más. Al durar mucho más se van a incrementar los mayores gastos generales y finalmente la obra sale resultando caro, ¿no? Entonces, por ahí iba nuestro comentario, que también es necesario que ese tema cambie y también se pidan requisitos a los que hacen los términos de referencia, a los monitores, a los inspectores de los estudios, que tengan el mismo requisito que el jefe de proyecto. Mientras no tengamos esa equivalencia, pero los requisitos hacia arriba, ¿cierto? Vamos a seguir teniendo problemas en los estudios. Bien, por otro lado, Jaime Savera también tiene unos aportes adicionales respecto a los temas absurdos que piden en los términos de referencia. Y sería bueno, Jaime, si comentas el tema de esta muestra que te hicieron que viaje por prácticamente toda América para que finalmente pues no se logre hacer el ensayo, ¿no? Para que se vea lo absurdo que muchas entidades exigen. Adelante, Jaime. Claro, gracias, Elías. Sí, esto es un drama que sufrimos nosotros por unos términos de referencia hechos por personas pues, que no tenían mayor conocimiento del tema. Era que ensayásemos unas muestras de suelos para hallar el módulo de resiliencia en un laboratorio. Y el módulo de resiliencia no sabemos que nos sirve para diseñar el pavimento y siempre lo habíamos sacado a través de una fórmula desde el CBR. Sin embargo, a alguna mente brillante se le ocurrió que debería ser hecho en un laboratorio. En el Perú no hay ningún laboratorio que hace ese tipo de ensayos. Comenzamos a averiguar, y había uno en Santiago, Chile, otro en Bogotá, Colombia, y el tercero en San José, Costa Rica. El de Chile cerró y solo quedaban el de Colombia y el de Costa Rica. En Colombia era la Universidad Javeriana. Entonces establecimos contacto con ellos y nos pidieron pues que nos pusimos de acuerdo en cuanto al monto y de los plazos de ejecución, y teníamos que remitir las muestras de suelos a Colombia. Bueno, las llevábamos en costales a la aduana acá en el Perú para despacharlas a Colombia y pensaron que mandábamos coca. Nos tuvieron 6 meses ahí haciendo gestiones, porque pensaban, ¿quién exporta tierra? Dice, ¿quién exporta un suelo? No, pues, y como nos ven a ambos países blancos, totalmente blancos, estamos pues, había una mala imaginación.
Total, bueno, conseguimos que llegó a Bogotá. Fueron los señores de la Universidad Javeriana a recabar las muestras y le dijeron, ¿de dónde viene? ¿Del Perú? Ah, no, eso es coca también. Entonces, señores, después de varios meses también los de la universidad le dijeron, bueno, para que esto se arregle, reexporten ustedes esas muestras a Panamá y que de Panamá regresen a Colombia. Felizmente no se llegó a tal extremo. O sea, después de 1 año y 2 meses, de 14 meses aproximadamente, pudieron ingresar al laboratorio de la Universidad Javeriana en Bogotá, que nos atendió muy bien, hizo un magnífico trabajo, nos envió los resultados. ¿Y cuál fue el drama? Que esto nos retrasó todo el estudio como 1 año y medio aproximadamente, y encima de reconocer, nos hubo un plazo adicional por ese 1 año y medio, nos multaron por el 1 año y medio, y las personas que esperaban que el estudio ya se termine para poder disfrutar de una autopista y no una vía de 2 carriles nada más, de 200 kilómetros de largo en el norte de Perú, no tuvieron que esperar que algún señor inteligente se le ocurra, pues, gracias a esta desinteligencia, llamémoslo, causó este gran problema. Ya esto felizmente ha sido retirado, esta exigencia ha sido retirada de los términos de referencia, y esperemos pues que a los señores que vengan más adelante, a los nuevos, a algún consultor, no lo vuelvan a molestar como nos han hecho a nosotros. Quería hacerte una consulta, Miguel Ángel. En Colombia, la Contraloría General de la República hace control concurrente de las obras. Sí, yo voy a abordar este tema y lamentablemente ya me tengo que retirar. En Colombia estaba prohibido y hubo una reciente norma que estableció que era posible hacer control concurrente, lo llaman. Y pues es un problema muy grande, es un problema muy grande porque uno de los temas grandes, de los temas principales de la infraestructura es que son proyectos de capital muy grande. Un proyecto pequeño de infraestructura vale 4 millones de dólares. Entonces, y hay que tomar decisiones. Y la toma de decisiones está paralizada en general por el pavor al accionar en general de la Contraloría, las tomas de decisiones para resolver problemas. Entonces estamos viviendo una oleada de obras inconclusas porque el que toma la decisión es sancionado. Y el control concurrente hace que la cosa sea aún más dramática. Elías, Jaime, Sí. les agradezco muchísimo. Pedro, César, esta invitación. Cuando quieran, bienvenidos por Colombia y ojalá podamos seguir intercambiando todos estos conocimientos y experiencias. Al final el mensaje que les quiero dar es que nosotros tenemos que ser conscientes de que la sabiduría práctica es fundamental y hay que tener la certeza de señalar que los proyectos de infraestructura están llenos de incertidumbre. Y no quiere decir que sean errores que normalmente se resuelven con un saber práctico y la constructibilidad, y no quiere decir que cuando existan desviaciones que alguien hizo mal su trabajo. Muchísimas Así, gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación. Muy cierto lo que acabas de comentar. Te agradecemos, da mucho para más, ya tendremos una siguiente oportunidad. Bien, Hasta luego. ingenieros, bien arquitectos, muchas gracias por su atención y ya nos veremos en otro webinar de la APC. Gracias y hasta pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.